Chilchota es una comunidad con una historia añeja. Sin embargo, la población moderna de Tsirapo, nombre purépecha de Chilchota, comenzó a configurarse con la llegada de los españoles a esta región de la Cañada de los 11 pueblos en el año de 1522. La cabecera de esta zona había sido Carapan, pero cuando los europeos eligen Chilchota como su lugar de residencia, es en esta población donde se asentarán las nuevas autoridades civiles y eclesiásticas de la región. Chilchota obtuvo el nombramiento de parroquia por parte del primer obispo de Michoacán, el ilustre Vasco de Quiroga, en el año de 1560. Cabe destacar que antes de este nombramiento, la región de Eraxaman pertenecía a la parroquia de Tlazazalca. El primer párroco de Chilchota fue Pedro de Yepes, quien tomó posesión de su cargo el día 14 de mayo de 1560. El templo fue construido posiblemente a mediados del siglo XVI, y en el transcurso de su historia, esta construcción centenaria ha sufrido múltiples modificaciones, que han tratado de repararlo en el mejor de los casos, o solo de adaptarlo a las modas de la época. La parroquia de Chilchota atendió durante la época colonial y durante gran parte del siglo XIX a los 11 pueblos de la Cañada: Carapan, Tacuro, Ichán, Huáncito, Sopoco, Santo Tomás, Acachuén, Tanaquillo, Urén, Chilchota y Etúcuaro. Sin embargo, en el año de 1888, la región se va a dividir en dos parroquias, la de Chilchota y la de Carapan, la cual se fundó precisamente ese año. El templo parroquial de Chilchota, de una sola nave y una sola torre, no tenía cruceros. Estos elementos arquitectónicos fueron posiblemente construidos en el siglo XIX. Incluso, cabe decir que en el año de 1954 se realizó un proyecto para construir un nuevo templo. Sin embargo, solo se alcanzó a edificar la torre que hoy caracteriza a nuestro pueblo. De igual manera, la fachada, deteriorada ya por los años y por un temblor en 1979, tuvo que ser remodelada en el año de 1982, quedando tal como se ve actualmente. Somos herederos de una gran historia. Nuestra identidad nos anima a ser generosos y correspondientes con nuestra comunidad. El templo parroquial ha sido testigo de las etapas de nuestro pueblo y merece una muestra de gratitud de nuestra parte.